equipados por el Espíritu para testificar. Porque los dones del Espíritu Santo no son dados sencillamente para que podamos hacer un show de poder, ni para que nosotros adquiramos fama alguna para nuestro propio beneficio, sino más bien para la edificación de la iglesia y para el testimonio de Cristo. Jesús mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos enseña que, o enseñaba a sus discípulos y les decía: quédense aquí en Jerusalén, porque dentro de poco van a ser empoderados por el Espíritu Santo. Y dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ser. Nosotros queremos ser testigos de Cristo, empoderados, capacitados, equipados por el Espíritu Santo para hacer la obra a la cual Él nos ha llamado, a compartir el Evangelio, a darle gloria a Dios y a traer un mensaje de esperanza y salvación al mundo, ¿verdad? Porque queremos que sean salvos. Entonces, aquí nos encontramos que Pablo le decía, entre otras cosas, que el Espíritu iba a darles dones como a diferentes personas de diferentes tipos, como Él quiera entregarlos. Y uno de esos dones es precisamente el don de sanidad. Dice: y a otro les daría dones de sanidades por el mismo Espíritu, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa es el don de sanidad? Podemos decir que el don de sanidad es la capacidad que da el Espíritu Santo a un cristiano, a alguien que ama a Cristo, que es ya un hijo de Dios, que sigue a Cristo, que cree en Cristo, ¿verdad? Dice, le da esa capacidad, ¿para qué? Para restaurar la salud a un enfermo. Y que esto no requiere estudiar medicina. Eso es una gran bendición, ¿verdad? Estudiar medicina lleva muchísimos años. Y aunque es muy bueno el conocimiento y es muy importante que haya personas que se dediquen a esta noble tarea, siempre que hacen el bien, por supuesto, pues es algo que el Espíritu Santo, cuando lo entrega como un don, no es un don vocacional como para que alguien necesariamente busque estudiar medicina, sino que sabe esa persona que ya tiene los recursos del poder de Dios disponible en sus manos para poder ejercer y ejecutar la voluntad de Dios, trayendo sanidad y restauración a la salud de aquellas personas que están enfermas. Y cuando nosotros vemos esto, es tremendo, es una gran bendición. Hay grupos de personas que consideran de que ya estos dones pasaron, que era solamente para los apóstoles en la iglesia primitiva. Nosotros como metodistas estamos en el grupo en que todavía creemos que, aunque el Espíritu Santo sigue estando a cargo y que no todo el mundo recibe ni todos los dones, ni un don específico que quiera recibir, sino que el Espíritu Santo es quien lo da, sí creemos que el Espíritu Santo todavía está en esos asuntos. El Espíritu Santo sigue capacitando, sigue empoderando a personas con los dones que menciona Pablo allí en 1 Corintios y en otros lugares que vamos a ir mencionando. Entonces, cuando hablamos de este don de sanidad, de esta capacidad, de esta habilidad, de este poder que le da el Espíritu incluso a una persona que ha muerto recientemente a causa de una enfermedad, pues nos encontramos que tenemos varios ejemplos en la Biblia para que nosotros podamos entender que dentro de lo que se busca, de lo que Dios quiere hacer con este don, están, como ya mencionamos, testificar de Cristo también, pero también mostrar la compasión y el amor de Dios por el ser humano. Si Cristo murió en aquella cruz por amor a nosotros, ¿qué otra cosa no estaría dispuesto a hacer? Porque Él nos ama, ¿verdad? Entonces, podemos decir, el don de sanidad es un complemento, es una herramienta para presentar el Evangelio. Y así es como se usó en la inmensa mayoría de los casos en la que nos encontramos en la Biblia. Es algo que Dios le ha dado al cristiano para que sea una especie de complemento o herramienta a la hora de predicar el Evangelio. El ejemplo por excelencia que tenemos es a Jesús mismo. Dice la palabra de Dios que Jesús, mientras predicaba, pues también sanaba a algunas personas. Y nos damos cuenta de esta verdad allí en Mateo capítulo 4, 23. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo fundamentalmente? Enseñando. ¿Qué más hacía? Dice, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nos encontramos a Jesús, que en su promoción, predicación del evangelio, Jesús usaba las sanidades como este complemento, como esta herramienta para demostrar que sus enseñanzas eran reales, demostrar que Dios le respaldaba y para que las personas pudieran prestarle atención a lo que él estaba diciendo. No es lo mismo que alguien se pare en una esquina y que empiece a hablar de Cristo. No es lo mismo, porque por lo general alguien va a pasar por ahí, pero no se van a acumular las personas, ¿verdad? Sin embargo, si alguien está predicando y
profeta o para predicar, Dios le usa sanando a una persona que estaba evidentemente enferma o a varias personas que han estado enfermas, entonces la gente se va a prestar mejor atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es alguien hablando de algo que no sabe o algo que es mentira o algo que no tiene ningún poder. Y ahora esta persona está siendo respaldada por ese Dios que dice predicar. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo hace estas cosas. Lo hizo en Jesús, pero no solo en Jesús. También nos encontramos a Pedro. Y es la historia que se leyó en la lectura bíblica. En esta historia iban Pedro y Juan para el templo y estaba este hombre pidiendo limosnas a la puerta del templo. ¿Y qué es lo que pasó? Que le pedía limosna. Y Pedro y Juan tenían muchas virtudes, pero no tenían dinero. Estaban más pegados que un plátano. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aún así, se detuvieron. Y dice, pero Pedro le dijo, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro no tenía plata ni oro, pero tenía un don, tenía un regalo del Espíritu Santo que era más valioso para esa persona que todo el dinero del mundo. Porque era el don que le permitiría sanar a ese hombre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dice que le tomó de la mano derecha y le levantó. Y de inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar aquel hombre. Eso, por supuesto, fue algo llamativo. Dice, entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Qué lindo y qué bendición que tú y yo podamos hacer cosas como estas, ¿verdad? Y es verdad que no vamos a controlar quién tiene el don y quién no lo tiene, porque eso le toca al Espíritu Santo. Pero qué lindo es que tú y yo comencemos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones y le digamos, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Dónde tú me ves en toda esta multitud de dones y de manifestaciones de tu poder y de llamamientos y vocaciones? ¿Dónde quepo yo, Señor? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi lugar para yo servirte, para ser equipado y empoderado, para darte a ti gloria y que el mundo vea que tú eres real y que el mundo crea que tú eres el Señor? Por supuesto que esto causó tremendo escándalo allí. Todo el mundo conocía a aquel hombre como el paralítico, como el limosnero. Todo el mundo sabía que este hombre había nacido así. Y ahora verlo no caminando, no cogiendo y con dificultad, saltando y para colmo, alabando a Dios. Empezó la gente a acercarse. Porque eso sí llama la curiosidad de la gente. Eso sí llama la curiosidad de la gente. La gente, sí, hay un accidente, para allá va la multitud de gente. Hay una gente predicando el Evangelio, por allá lo dejan solo, ¿verdad? Pero hay cualquier cosa llamativa para allá. La curiosidad del ser humano es así. Y Dios sabe que somos así. Por eso Dios ha establecido como una de las herramientas para predicar el Evangelio estos dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de sanidad. Pues bueno, se empezó a reunir gente en aquel templo y salió el paralítico con Pedro y Juan. Y cuando vieron, incluso en las calles, enfrente de la puerta, había multitudes de gente. ¿Qué creen que Pedro hizo en ese momento? Entendió que para ese propósito Dios le había dado el don de sanidad, para que sanara a aquel hombre y toda esa gente se dispusieran a escuchar lo que Pedro tenía que decir. Y ahí Pedro empezó a predicar y a darle las orejas a esa gente y a confrontarlo y a hablarles de Cristo. ¿Sabe cuál fue el resultado? En el próximo capítulo no lo enseña. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como... Dígalo, si se sabe el número, dígalo. ¿Cuánto? 5,000. ¿Es un montón? Nosotros no estamos preparados para esos números. Tenemos que decirle a todos los pastores de la ciudad, oigan, vamos a repartirnos toda esta gente porque no caben en un solo lugar, ¿verdad? No damos abasto. Dios quiere hacer cosas grandes incluso aquí, en esta ciudad, en este pequeño pueblo de Belgrade, en este pueblo que mucha gente rechaza, en este pueblo que mucha gente no le gusta y que están aquí solamente por obligación. Aquí Dios quiere hacer cosas grandes si el pueblo de Dios se dispone a ser obediente, se dispone a recibir lo que Dios nos quiere dar y se dispone a usar lo que ya quizás Dios nos ha dado y todavía ni nos hemos enterado, ¿verdad? Entonces, un montón de gente se convirtió. Con ese fue el propósito con el que Dios permitió que aquel hombre se sanara. ¿Y qué otra historia tenemos? Mire, la gente escuchaba a Felipe. Cuando hubo persecución en Israel, en Jerusalén, allá se tuvieron que ir muchos cristianos de Jerusalén, incluyendo a Felipe. Felipe se fue para Samaria, pero no se fue a callarse la boca. Se fue para Samaria para que no lo metieran preso en Samaria, digo en Jerusalén. Pero cuando llegó a Samaria, ¿qué hizo? Empezó a predicar el Evangelio. Y dice la palabra, allí en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, ¿quién?
escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Dice que la gente escuchaba cuando ¿qué? Cuando habían visto y oído las señales que Felipe estaba haciendo. La manifestación del poder de Dios a través de nuestras vidas es un complemento necesario, en mi opinión, como cristiano. Necesitamos someternos a Dios, buscar la santidad en Cristo, pedirle al Espíritu Santo que nos transforme y nos moldee, que quite lo que sobre, que añada lo que falta, para que podamos recibir cualquiera de esas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, de su llamado y de muchas otras cosas que vamos a seguir viendo en lo adelante, que son también complementos de la vida cristiana. Se necesita. ¿Por qué? Porque hay gente con corazones duros, o gentes distraídas, o personas que no han sido expuestos a un mensaje evidente y de poder por parte de la iglesia. Y tenemos que decirle: Señor, que esto no sea solamente un mensaje. Señor, que esto no sea solamente un domingo. Señor, yo quiero ese fuego en mi corazón, esa inquietud, esa necesidad. Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida que demuestre al mundo que tú me respaldas, que lo que digo es verdad, que lo que comparto es tu palabra y que tu Espíritu Santo me empodere para que la gente no solamente me escuche, sino que vea tus obras manifestándose mientras yo predico tu palabra, Señor. Hay que pedirle a Dios ese fuego en el corazón, hay que pedirle a Dios esa disposición, ese anhelo. Y dice que la gente escuchaba y veía a Felipe por lo que Felipe también estaba haciendo, y por eso le prestaban atención, porque muchas personas salían, porque de muchas personas, y estas eran las manifestaciones y señales, salían de ellos espíritus inmundos. Felipe estaba trayendo liberación espiritual a mucha gente. Demonios estaban saliendo de la gente y dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Probablemente muchas otras enfermedades eran sanadas, que la gente ni se enteraba que había sido sanado hasta después, porque muchas enfermedades pues son cosas que uno las experimenta quizás mientras duerme o cuando se mueve o cosas por el estilo. Pero al menos los paralíticos y los cojos, eso sí se nota en el momento. Son gente que estaban inmóviles y que de momento comienzan a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Eso, por supuesto, que son evidencias instantáneas del poder de Dios manifestándose en la vida de ellos. Felipe pudo predicar el Evangelio en Samaria porque Dios le respaldó, entre otras cosas, con dones de sanidad para que los cojos y los paralíticos fueran sanados. Qué lindo, ¿verdad? Porque así nos los encontramos en la calle. Gente adicta, gente enferma, gente paralítica, gente loca, gente con todo tipo de enfermedades. ¿Y sabe qué? Dios quizás quiera poner en nosotros algunos de estos dones para bendecir a sus vidas. Incluso pudiera ser el don de sanidad. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos ver si Dios nos ha dado ese don o cómo nosotros podemos ejercerlo. Pablo también sanó a otros paralíticos. Los paralíticos estaban de moda en aquel tiempo, quizás habían muchos accidentes o personas que intentaban abortar y quedaban sus hijos paralíticos y así nacían, y quizás estaban abandonados. Quizás era una población grande. Dice en Hechos capítulo 14, los versículos 9 y 10, cuando Pablo sana a uno de estos paralíticos. Pablo estaba predicando el Evangelio allí en Listra. Y dice que oyó hablar, hablando de este hombre paralítico, dice, oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Pablo estaba predicando y ahí estaba ese hombre paralítico, quizás tirado en el suelo. Y aquel hombre paralítico estaba mirando a Pablo como diciéndole: estoy listo para ser sanado. Y cuando Pablo vio aquello, que aquel hombre tenía fe para ser sanado, dice que, y dijo a gran voz al paralítico: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó. Dice que saltó y caminaba. ¡Qué gozo, qué bendición! Ver que en el mismo momento de tu predicación, durante tu mensaje, una persona es sanada. Se ganó ya en ese mismo momento. Se ganó la atención de todo el mundo. Dice que de hecho tuvieron que parar la gente porque decían que eran Zeus y Hermes, dioses de la mitología griega que habían venido a la tierra. Ya los querían confundir como dioses y tuvieron que aclararle: no somos dioses, es Dios, el único Dios verdadero, quien a través de nosotros ha manifestado su poder. Qué lindo que la gente pueda darse cuenta que lo que sucedió a través de nosotros no es algo humano, no es algo natural, sino que es algo celestial. Dios mismo ha obrado a través de sus hijos. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? Hay que pedirle a Dios: Señor, derrama sobre nosotros tus dones.
Derrama sobre nosotros tus dones, como tú quieras, los dones que tú quieras, Señor. Mientras tanto, nosotros vamos a ir estudiando cuáles son aquellos dones, ¿verdad? Cuando estamos hablando del equipamiento, de cómo el Espíritu Santo nos respalda y nos equipa para que podamos ser instrumentos de Dios para su gloria y para predicar el Evangelio, entre otras cosas, Dios usa el don de sanidad para que la gente pueda escuchar con más atención el mensaje, para que lo puedan creer y para que vean que Dios es quien nos respalda. Pero ¿con qué otro propósito pudiera estar el don de sanidad en alguna persona? También creemos que el don de sanidad muestra la compasión de Dios. Qué bonito saber, qué importante saber que Dios nos ama y que se contenta en nosotros y que disfruta nuestra alegría, pero que también sufre nuestras dolencias. Qué bueno saber que una de las razones por la cual el don de sanidad existe es precisamente porque Dios tiene compasión de las personas que sufren, incluyendo las personas enfermas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tenemos que volver a Jesús. Jesús es el ejemplo por excelencia. Dice que Jesús siente compasión y sana a muchas personas allí en Mateo capítulo 14. Y sucede algo bien interesante. Estamos hablando de un momento en que Jesús sana a personas sin haberlo planificado. Sucede que su primo, el primo de Jesús, Juan el Bautista, estaba en la cárcel y lo mataron. El rey mandó a cortarle la cabeza por una cuestión de juego, era una cuestión que ni era importante. El primo de Jesús había muerto. Y cuando un familiar cercano, cuando hay alguien importante para ti y esa persona muere, eso es triste, ¿verdad? Bueno, pues Jesús también se entristeció. Y Jesús quería tener un tiempo a solas. Jesús dice que se apartó del gentío, Jesús se apartó y quiso irse a otro lugar, a solas, a llorar solo, a hablar con Dios solo, con su Padre, a desahogar, porque había tristeza en su corazón, como también la hay en nosotros cuando perdemos un ser querido. Pues allá se apareció la gente, y se apareció la gente con sus familiares y amigos enfermos. Y esto es lo que pasó. Al salir Jesús, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Qué tremendo, ¿eh? Cuando Jesús estaba triste, cuando Jesús estaba en un momento delicado en su vida, pues puso sus sentimientos a un lado y tuvo compasión de la gente, que no tenía compasión de él, que no tuvieron compasión de él. La gente andaba de manera egoísta, buscando lo que les satisfaciera su necesidad, lo que le diera satisfacción a su necesidad. Pues mire, muchas veces nosotros tenemos que poner nuestros sentimientos a un lado porque sentimos compasión y dolor por la persona que está sufriendo. Así le pasó a Jesús. Y cuando vio a todas aquellas personas, dice que tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Pero también nos encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 34, dice: entonces Jesús, conmovido profundamente, les tocó los ojos a aquellos ciegos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Este es otro ejemplo. Jesús, además de sanar a aquella multitud, en otra ocasión caminaba por las calles. Eso no era parte de sus planes. Y empezaron a llamar los dos ciegos que estaban junto al camino. Y los empezaron a llamar que le sanara. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos, se detuvo y los sanó. Así también en muchas otras historias de personas que fueron sanadas en la vida de Jesús y en su ministerio, porque Dios les sanó, porque Dios les fortaleció y les bendijo. Mis amados, la compasión de Dios es evidente constantemente en nuestras vidas. Pero también hay otra historia, y esta es básicamente la última historia de hoy, porque aunque hay muchas otras, no es necesario verlas todas en una sola ocasión. En este caso, Pedro fue utilizado para sanar a una comunidad dolida. Cuando Dios tiene compasión, no solamente tiene compasión de individuos, tiene también compasión de toda una comunidad, o de toda la iglesia, o de todo su pueblo. Y parece que había una necesidad muy grande de salud en aquel tiempo. Hechos capítulo 5, los versículos 14 al 16, nos hablan de cómo Pedro tenía que estar orando por las multitudes y algunos lo podía tocar. Pero dice que Dios, en su gracia, en ese don de sanidad que le había dado, aún la sombra de Pedro sanaba a algunos enfermos, como dice la canción, ¿verdad? Dice: los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. Dice, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en las camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, impuros, por demonios, y todos eran sanados. Estamos hablando de ahora de que la compasión de Dios se muestra no en un individuo, no en una persona enferma, sino a nivel ya más general, en una congregación, en una ciudad, en una comunidad. Y no alcanza una sola persona, ¿verdad? Así que Dios habilitó que no solamente Pedro al orar o tocar a una persona directamente fuera sanada, sino que aún cuando la sombra de Pedro pasaba por las personas que estaban enfermas al lado de la calle, hasta esas personas eran beneficiadas con el don que Dios le había dado a Pedro. Al punto que la gente se comenzó a dar cuenta que no eran personas que habían sido tocados por Pedro, sino que habían sido personas que habían sido rozados con su sombra. Dios es un Dios compasivo, un Dios que hace maravillas. Hoy en día hay muchas enfermedades y por supuesto el reino de Dios necesita gente con esta clase de dones, especialmente el don de sanidad. Todo el mundo tiene un enfermo en la familia. Todo el mundo tiene un enfermo en el círculo de amistades. Mucha gente está sufriendo enfermedades. Yo les propongo orar y pedirle a Dios que nos haga una iglesia, que nos haga una comunidad en la cual Dios pueda confiar sus dones, donde el Espíritu Santo de Dios pueda derramar su poder a través de nosotros. Yo les invito a que nosotros podamos buscar la santidad, buscamos agradar a Dios, a crecer en la fe, a conocer las Escrituras, a ser obedientes a lo que Dios enseña, porque así estaremos más calificados para ser instrumentos de confianza de parte de Dios. Para darle un don así a una persona y que honre al Señor, realmente hay que tener confianza en Él. Nosotros queremos ser gente confiable y queremos no solamente ser empoderados por Dios, queremos ser también aprobados porque vivamos en una vida santa, una vida que quiere agradar al Señor y servirle. Pero hasta que el día llegue en que el Espíritu Santo empodere a uno de nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? La Biblia habla de que nosotros podemos, aunque no tengamos el don, podemos orar por los enfermos, ¿sabe? Podemos orar por la gente enferma. Si usted se entera de un familiar, de un amigo que está enfermo, mire, ore por él. Dile, yo voy a orar por ti. Yo voy a estar orando por tu salud. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y lo hace. De todas maneras, Dios no depende de que una persona tenga el don de sanidad para sanar a alguien. Dios lo puede hacer con cualquiera. De hecho, en una ocasión unas personas quizás que oraban y Dios sanó enfermos y hizo milagros a través de ellos. Quizás ellos no estaban muy a cuentas con Dios. Sucede que llegan a la presencia de Dios y dice la palabra de Dios que muchos le dirán, Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios y sanamos enfermos. En tu nombre, Señor, tú nos respaldaste, tú nos diste el poder para hacer milagros. ¿Cómo es que ahora tú dices que no vamos a entrar a tu reino? Dice que Jesús le dijo, no, ustedes ni los conozco. No queremos ser de ese grupo de personas. Queremos ser del grupo de personas que somos conocidos por Cristo, porque ya el Señor sabe que somos sus hijos. Porque Dios sabe que nosotros le amamos y queremos servirle. Pero además, dice también la palabra de Dios, y este es Santiago, el hermano de Jesús. Y Santiago escribe a la iglesia en Jerusalén, le dice en Santiago 5, 14 y 15, dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia, no a la gente viejita. Los ancianos de la iglesia son las personas que ya tienen quizás un liderazgo determinado en la iglesia, gente que lleva, por supuesto, más tiempo en los caminos de Dios, conoce las Escrituras y vive una vida en santidad. Dice, gente que honran a Dios y que lo han hecho por algún tiempo. Dice, si hay alguno entre ustedes enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y dice, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán sanados, le serán perdonados también. Entonces habla aquí de la realidad, de que aún si no hubiera alguien con el don de sanidad, eso no nos libera a nosotros de la responsabilidad de orar por los enfermos. Pero aún también tenemos la posibilidad de traerles a la gente que ya ha caminado con Cristo por algún tiempo, a la gente que ya tiene
un nivel de conocimiento, un nivel de santidad, un nivel de liderazgo también en la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por esa persona. Porque cuando oramos con fe, dice que la fe sanará al enfermo. No es Dios quien sana, pero dice la oración de fe traerá salud, dará salud al enfermo. Entonces tú y yo hoy podemos orar con fe. Y vamos a estar orando también si hay alguna persona enferma que quiere que oremos por ellos. Y les vamos a unir con aceite, porque esa es la práctica que el Señor enseña que debemos hacer. Así que les invito a que nos pongamos de pie en estos momentos. Y si hay algún enfermo en este lugar que quisiera que oráramos por él o por ella, le vamos a invitar a que se pongan aquí en el pasillo enfrente y estaremos también orando por usted. Si hay alguna persona que necesite oración por su salud, de cualquier manera vamos a orar también y vamos a pedirle al Señor: Dios, hazme un instrumento en tus manos para que la gente reciba beneficio celestial a través de mí. Ya sea sanidad, ya sea palabra, ya sea sabiduría, ya sea conocimiento, ya sea una fe para milagros. Señor, hazme un instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor, a estar preparado para cuando tú quieras depositar sobre mi vida tu poder, Señor. Nunca seré merecedor de ello, pero por tu gracia, Señor, tú puedes equiparme, tú puedes usarme. Te pedimos, Señor, que tú prepares de aquí a una congregación, a una iglesia que te ame, que te adore, que te busque. Una iglesia, Señor, que anhele ser empoderada para testificar de Cristo, para mostrar el amor y la compasión de Dios a aquellos que están sufriendo y están necesitados. Señor, pon tu mano sobre nosotros. Si hay algo que necesita ser cambiado, si hay algo que necesita ser arrancado de raíz, te pedimos también, Señor, danos tus fuerzas para abandonar el pecado, para abandonar las malas costumbres, para abandonar todo aquello que estorbe, Señor, en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, si hay alguien que quiera en esta hora que oremos por su vida, puede venir aquí al frente y decirle: Señor, yo quiero recibir algo nuevo de parte tuya. Yo quiero, Señor, a partir de hoy dejar que tú transformes mi vida y cambies mi vida y quites y pongas y hagas lo que quieras, Señor, en mí, porque quiero ser un instrumento útil en tus manos. Señor, derrama sobre mí tu Espíritu Santo de una manera poderosa. Empodérame de acuerdo a tu voluntad y úsame para lo que tú quieras, Señor. Determina tú cuál es, Señor, el propósito de mi vida y dale sentido a mi vida siendo instrumento en tus manos. Prepáranos, Señor, y llénanos de tu presencia. Aleluya, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Diga al Señor: oh, si hay poder en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Oh, sí, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. En este lugar se levanta un ejército. Se levanta un ejército de ángeles. Aleluya, oh sí, Señor. Se levanta un ejército. Oh, aleluya, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, oh, cadenas romper. Yo las oigo caer, oigo cadenas caer. En el nombre de Jesús, oigo cadenas caer. Las cadenas de impiedad y de pecadora, oigo cadenas caer. Toda cadena de enfermedad, oigo cadenas caer. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Mi hermano, vengan aquí al frente si hay alguien que quiera recibir algo nuevo de parte de Dios. Yo le invito a
que si usted quiere decirle, Señor, hoy quiero que se rompan cadenas en mi vida, hoy yo quiero, Señor, que hagas algo nuevo en mi vida, acércate a este lugar, acércate, dispón tu vida a recibir algo nuevo de parte de Dios, disponte a recibir algo nuevo de parte de Dios. Dile, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, la dolencia que hay en mi cuerpo, Señor. Tú conoces, Dios mío, el poder que necesito que tú manifiestes, Señor, en cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Tú, Dios mío, sabes aquello por lo que te he estado pidiendo. Tú conoces, Señor, cuál es mi debilidad. Tú conoces cuál es mi estorbo. Tú conoces cuál es mi enfermedad. Tú conoces mi vida. Tú sabes, Señor, los detalles de mi vida en esta hora. Te pedimos, Señor, arregla lo que está estorbando. Perdona lo que todavía, Señor, sigue estorbando. Y te pedimos en el nombre de Jesús, danos de tu presencia de una manera poderosa. Tú sabes, Dios mío, cómo yo te puedo servir. Y yo te pido, Dios mío, que tú habilites mi vida, que tú fortalezcas, Señor, mis manos, mis piernas, que tú habilites mi corazón, Señor, para que yo pueda serte útil. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero, Dios mío, ser sanado por ti, restaurado y fortalecido por ti. Yo te pido, Señor, que todo aquello que esté siendo estorbo en mi salud, que ahora, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, tú traigas restauración y vida y esperanza y algo nuevo sobre mí. Dile, Señor, haz en mi vida lo que tú quieras. Dile, Señor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor. Haz un milagro en mi vida. Señor, toca mi vida de una manera nueva. Trae liberación, trae esperanza, trae paz, trae sanidad a mi cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo te creo. Yo creo que hay poder en tu nombre, Jesús. Oh, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. ¿Hay algún enfermo aquí que quisiera que oremos por sanidad? Sí, Señor, en esta hora, Padre, vamos a estar uniendo en tu nombre, Señor, con aceite. Creemos, Señor, que el poder no está en el aceite. Creemos que el poder, Señor, está en tu nombre. Creemos que el poder viene de tu Espíritu Santo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú traigas restauración y sanidad a mi hermano. Señor, te pedimos por algo visible, algo palpable. Algo, Señor, que sea evidente de la obra que tú estás haciendo en ella. Gracias por lo que has hecho hasta ahora. Pero te pedimos, Señor, toda dolencia, toda inflamación, todo lo que no está funcionando bien ahora que tú conoces, Señor, todos los detalles de su cuerpo, traiga una restauración nueva sobre ella. Señor, creemos que para ti hay suficiente poder y compasión sobre ella. Sea sana en el nombre de Jesús. Para la gloria del Rey del Rey. Hay poder en el nombre de Cristo. Tú conoces, Señor, a tu hijo. Tú conoces, Señor, ese hombre. En el nombre de Jesús. Ahora, Dios, trae salud, trae paz, trae sanidad, restaura, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Señor, te damos gracias. Levante su mano al cielo y dígale al Señor, gracias, porque tú eres quien bendice mi vida. Gracias porque tú eres quien fortalece mi cuerpo. Gracias porque tú eres quien restaura mi salud. Porque tú eres quien afirma, Señor, mis caminos y mis pasos. Gracias, Señor. Y si hay alguien en las redes sociales, Señor, que está necesitando, Señor, por tu obra, Señor, en su vida, en esta hora clamamos para que tu bendición sea con ellos, Señor. Clamamos, Señor, para que tu cuidado sea con ellos, donde quiera que estén, Señor. Dios mío, tú conoces el problema de salud, tú conoces la dolencia, tú conoces, Señor, esa situación que le impide, Señor, tener una vida saludable. En esta hora, Señor, pon tu mano, restaura huesos, restaura, Señor, órganos, sistemas de órganos, restaura la sangre, Señor, de tus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús, toda diabetes se va en el nombre de Jesús. Tú eres quien sana. Toda migraña se va en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu nombre. Fluye, Espíritu Santo.
y haz tu voluntad en mi vida. Dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y gracias, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque Él es lindo, porque Él es grande. Aleluya, y su poder se manifiesta en todos nosotros. Amén.